El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenas noches, señores televidentes de este su programa New Business Report, hoy con el segmento La Verdad. Alejandro Pérez Saldaña, ¿qué tienes que decir el día de hoy? Bueno, están saliendo toda la basura y la porquería en el juicio de Editorial Panamá América. Yo estoy impresionado por la podredumbre moral de esos que hicieron acuerdos de pena. Estoy impresionado por las violaciones reiteradas y graves a los derechos de Ricardo Martinelli. No le reconocieron su fuero, no le reconocieron el principio de especialidad, no le reconocieron su incapacidad. Derecho de defensa. Lo indagaron después de vencido el término de investigación. Traen unos testigos protegidos chimbo y no hay contrainterrogatorio. Bueno, en fin, el perito que viene es un perfecto ignorante de la auditoría forense y ese es el que va a acreditar la existencia de un delito. Y los payasos, esos que fungen como fiscales en esa causa penal, la verdad que iba a salir, la verdad es que yo no entiendo, a veces hay gente que no entiende. Roy Cortizo, Gaby Carrizo, ustedes no se van a quedar toda la vida donde están. Bueno, sobre ese tema tengo algunas cositas, Alejandro. Dale, dilo. Mira, yo no sé si el productor me podría poner los audios que están rodando en redes sociales, que salieron del disco duro robado por Foco al señor Adolfo Chichido Barrio y que estuvieron publicando esto aparentemente alguien los liqueó, se llaman los Virgencita Leaks. Productor, ¿podría usted poner los audios para que la Panamá escuche como una abogada que no pertenece a un proceso, que no tiene nada que ver con la fiscalía, que no tiene nada que ver con la corte, que no tiene absolutamente nada que ver con el juzgado de Baloíza, me entraba, salía y manejaba las informaciones dentro de esos lugares y se los envío enseguidamente, productor. Pero vamos al tema, el tema del señor Henry Mirachi. ¿Tú sabes quién es Henry Mirachi? Para que le expliques ahí a la ciudadanía. Bueno, Henry Mirachi fue el que orquestó la compra de Editorial Panamá América. En la audiencia, el comprador, Francisco Arias, dijo que quien le compró a él Editorial Panamá América fueron Henry Mirachi, Alberto Eskenazi y el difunto amigo Moisés Levy. Esos fueron los compradores según el vendedor. Y esos fueron los que le entregaron los 5 millones de dólares de abono, según el vendedor. Y él fue el que compró, Editorial Panamá América. Después que explotó todo esto, la forma en que le sugirieron a él que saliera del hueco era pagando un billete y que lo iba a poner como testigo protegido, y ahora sabemos que es un testigo protegido que no iba a estar sometido al contrainterrogatorio de la defensa de Ricardo Martinelli. O sea que no está en el proceso ni como testigo, ni como nada, ni como protegido, ni como imputado, como nada. Bueno. Lo que pasa es que esta gente se le olvidó que desde el año 16, cuando entró a regir el sistema penal acusatorio, uno de los principios básicos que entró a regir dentro de la jurisdicción penal panameña es el principio del contradictorio. Tú no puedes llevar un testigo que la defensa no interrogue o contrainterrogue. Eso no existe. Ese es el derecho al contradictorio, derecho de defensa. Exacto. Garantías fundamentales. Bueno, pero Alejandro, sobre ese tema en particular tengo dos cosas que decir. Primero, Henry Mirachi, y preste atención, Procurador General de la Nación, preste atención, magistrada María Eugenia López, preste atención, juez Baloíza Martínez, y preste atención tú, Emeldo Márquez. Henry Mirachi, y con pleno conocimiento de esa Fiscalía de Crimen Organizado, fue mencionado en el juicio y fue mencionado en el contrainterrogatorio que el licenciado Carlos Carrillo le hacía al señor Mikey Betech. En ese contrainterrogatorio, que el licenciado Carrillo le preguntaba al señor Mikey quién era su abogado y si conocía a William Moore, pregunta que evadió durante todo el contrainterrogatorio,
Resulta ser que él dijo mi abogado era el señor Ricardo Gómez. ¿Quién es Ricardo Gómez? El socio de, el socio de William Moore. Ya le avisó, producción. El socio de William Moore. ¿Qué resulta ser? Que Henry Mirachi primero declara desde afuera del país, posteriormente viene a Panamá, da 3 declaraciones, le aplica medidas cautelares, pide una fianza, se la niegan en primera instancia, el segundo tribunal se la da y le pone impedimento de salir del país. Escuche, juez Valoíza, el señor Henry Mirachi salió del país con un oficio falsificado de su despacho. Pero ¿dónde está la componenda y dónde está involucrado su despacho? De que cuando llamaron para verificar la veracidad del oficio, el personal de su despacho, los que están sentados ahí con usted en este juicio, dijeron que el oficio era válido. Y Emeldo Márquez tenía pleno conocimiento, señor procurador, que el señor Henry Mirachi demoró un mes fuera del país, violando la ley de este país y la disposición de un tribunal de este país. Entonces, ese es el testigo que están protegiendo, señora Valoíza. Esa es la persona que usted no permitió que la defensa de cualquiera de los que esté imputados o que están procesados en este caso pudiese contrainterrogar y poder nosotros determinar la veracidad de cada una de las cosas que han manifestado. Porque con esas declaraciones se metió gente presa, se imputó personas, se aplicaron medidas cautelares y resulta ser que alegremente el fiscal ahora, como tiene miedo que le pase lo del 8430-145 y Mael Pití, de Euro 14 y otro montón de testigos más que fabrican, y como lo hizo la famosa virgencita, abogada. ¿Tú sabes de quién ella es abogada? ¿De quién? Del Ministerio de la Presidencia, pero ¿de quién es el Ministerio de la Presidencia? De Roy Cortizo, el hermano del presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo. Es decir, la abogada del hermano del presidente era la que iba a la fiscalía y a los juzgados a manipular los expedientes para que continuara la persecución política contra Ricardo. Bueno, cállate de espalda, Alejandro Pérez. Cáiganse de espalda, señores televidentes de este programa. ¿Usted sabe de quién era la abogada? ¿Sabe de quién era la abogada? No. De Gaby Betech. Hoy nos llegó un informe de inteligencia donde queda acreditado que ella era la abogada del señor Gaby Betech. Entonces, por eso era que entraba a la corte, la magistrada presidenta le tenía alfombra roja, entraba al juzgado, alfombra roja, entraba a la fiscalía, se reunía con los fiscales y atendía a las personas, persuadiéndolos de que declararan en contra de Ricardo Martinelli el costo que fuese, y simple y sencillamente ella no era parte de los procesos. Y con relación a Ricardo Gómez, que tú tiraste un tuit, no solamente era el abogado de Mikey Betech, como lo manifestó, sino que Ricardo Gómez es un abogado que cayó preso por narcotráfico. Fue condenado y resulta ser que condenado consigue una medida cautelar distinta a la detención preventiva y tenía casa por cárcel. Entonces yo quiero, señor procurador, señora magistrada de la Corte Suprema de Justicia, señora Valoíza, quiero que usted me certifique cómo diablos entonces Emeldo Márquez se sentó con Ricardo Gómez a hacer un acuerdo de delación premiada si estaba preso en su casa. ¿Cómo compareció al juzgado tercero de liquidador de causas penales si estaba preso? Pero peor aún, Alejandro, adivina qué sucedió. Sí. El hombre vuelve a delinquir. Lo agarran en el Jarro Café con $300,000, con su esposa y con 2 colombianos, y resulta ser que él se va a un acuerdo de pena y le meten 60 meses más. Pero esa información, señor procurador general, señora María Eugenia, señora Valoíza, no aparece en el récord policivo. O sea que manipularon la información y él le sacaron una condena del récord policivo. Oye, esto es un delito. Si él recibió otra condena, él no podía estar en la calle porque el beneficio de domicilio, de retención domiciliaria, ese beneficio se le da a los que delinquen por primera vez, a los delincuentes primarios. O sea que él, siendo un narcotraficante consuetudinario, mire, aquí la Fiscalía de Droga, mejor cierren esa puerta. Sus propios fiscales le están dando la libertad a los que ustedes buscan las condenas. Es que ahí no está el detalle. ¿Cuál es el detalle? El detalle está que todos estos fiscales sabían que el tipo estaba preso por narcotráfico, tenía casa por cárcel, y resulta ser
que cuando fueron al segundo acuerdo de 60 meses, los fiscales hicieron de la vista gorda. Y Imeldo sabe ese tema en particular. O yo, señora Valoisa, y usted y su personal sabe que ese señor no podía estar firmando ningún acuerdo el cual usted avaló. ¿Cómo se presentó a su despacho? Estaba preso en su casa. Estaba preso en su casa. ¿Cómo salió de su casa a firmar acuerdo a la fiscalía de Emeldo? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Ricardo Gómez. Ricardo, no, él se llama Ricardo Emeldo, Gómez. Pero él Emeldo se fue Márquez. a reunir con Emeldo a la Transímica. Y fue, según dijo Mikey Betech, él fue a la convalidación del acuerdo, que será su abogado, porque está en audio y video. Lamentablemente no tuve el tiempo de sacar el video para ponerlo. Pero lo dijo la jueza Valoisa. Refrescarlo, exactamente. Ella sabe todo, ella sabe todo. Bueno, lo otro tema es, productor, si nos ponen los audios que están rodando en las redes del disco duro de Chichillo Barrio y que los señores de Foco no publicaron y que aparentemente alguien lo liqueó. Por favor. Acabo de salir de la corte y va saliendo Blue Apple para lo de la apelación. Dígale, escríbale a su abogado, si ya, para que sepa, ya acaba de mandar la juez tercera Valoisa al segundo tribunal los tomos de Blue Apple para resolver. Y ahí entonces me imagino que está el tema suyo, por supuesto. Ya el teléfono me queda acá afuera. Ningún fiscal, nadie va a tener teléfono, yo. Así que bueno, ahí lo van a ver en una pantallita. Cuando abra la pantalla, la primera que va a ver es a mí y a los fiscales que están ahí. Bueno, bendición, tranquilo, en nombre de Dios. ¿Cómo estaba en la reunión con los fiscales? Porque los fiscales eran Aurelio Vázquez, Ricardo González, Adesio Mojica, Tania Stelling, Ruth Morcillo, Biel Cabrose, Zuleika Mur. Todos ellos estaban en esa reunión y ellos estaban tratando de persuadir a una persona para que firmara un acuerdo en contra de Ricardo Martinelli. Pero el asunto es que la señorita la Virgencita no era parte de ese proceso. ¿Cómo, señor procurador, sus fiscales corruptos permitieron que ella estuviese presente en esa diligencia? ¿Cómo entraba al despacho de los fiscales? Oye, venía de la presidencia de la República, la presidencia de Laurentino Nito Cortizo, mandada, me imagino yo, por su hermano Roy Cortizo. Pero venía de la presidencia. El otro audio, ¿cómo ella entraba a la corte por estos procesos? Porque entraba por Blue Apple, Odebrecht y New Business. Eran los tres casos que ella estaba cabildeando. Y resulta ser que esto es tráfico de influencia, Alejandro. Esto es tráfico de influencia. Esto es peor. ¿Cómo entraba a la corte, honorable magistrada María Eugenia Gómez López? ¿Cómo entraba a la corte? Que me explique la juez Valoisa cómo se manejaba en su despacho y cómo sabía cuándo entraba y salían las cosas. O cómo y cuándo se iban a hacer las cosas. Quiero que me explique el señor procurador cómo habla de ella, de un asistente suyo que la está citando para reunirse por estos casos. ¿A razón de qué? ¿Cuál era la motivación? Si no formaba parte de ningún equipo, ni de defensa, ni de acusación, ni del Ministerio Público. Esto es corrupción, señores. Esto no lo podemos permitir. Es que este proceso de New Business contra Ricardo Martinelli es ilegal desde el principio hasta el fin. Todas las irregularidades, fíjate que yo pensé que por lo menos le ibas a reconocer la incapacidad, pero no, según la jueza Valoisa Martinelli no se operó. Ella es médico cirujano, ella sabe que Martinelli no se operó. Bueno, yo los voy a denunciar a todos porque yo no voy a permitir esa clase de corrupción. Han manipulado un proceso y simple y sencillamente han sido partícipes de las porquerías que han hecho la banda Moore con todo su poco de gente, con todos estos judíos, 4.3 millones de dólares. Se habla de 1.4 millones que le dieron a los fiscales. Y eso se lo dijimos al procurador, eso lo publicó el Panamá América durante mucho tiempo y no se hizo absolutamente nada. Alejandro, yo voy a compartir, productor, la entrevista de esta mañana que me hizo Fernando Correa y el ingeniero Blandón con relación a todos estos temas. Henry Mirachi, voy a poner la denuncia por falsificación y corrupción de funcionarios públicos. Todos los que delinquieron en este proceso van a ser procesados porque son los que deben estar en este juicio. No Ricardo Martinelli, como han querido manipular las cosas. Productor, por favor, ponga la entrevista, por favor. Bueno, ayer se terminaron los interrogatorios de los testigos, de peritos e intérpretes y todo lo que establece el código y se entra de una vez a la etapa de alegato. Lo que me llama poderosamente la atención, Fernando y ingeniero Blandón, es que en el caso Odebrecht, que lo dirige la misma jueza,
eran 2.500 tomos. Y en aquel caso a la defensa los limitó y a la fiscalía a 1 hora por cada una de las personas que uno representaba. Sin embargo, acá en el caso New Business, que ella a todas luces sabe que se le desmoronó y que todo lo que ella ha estado sustentando y manipulando durante todo este tiempo, le está dando al fiscal casi un día para que hable sobre un tema que realmente no entiendo qué va a sostener. Hay algo que me llama la atención y es que, es decir, yo nunca había visto, y lo he estado viendo desde la grada, para decirlo de alguna forma, que ustedes los abogados, muchos estudian derecho para evitar los números, pero Claro. que alguien tenga conocimientos o que tenga tan bajos y pocos conocimientos sobre el tema que él está pidiendo investigar. Es decir, como estos fiscales yo nunca había visto antes. Bueno, yo pienso que Es decir, sí. tanto que no saben ni seguir los números correctamente de los que están Lo que pasa es que leyendo. aquí hay un tema, Fernando, bien delicado. En las averiguaciones que hemos hecho nosotros en la inteligencia y con la inteligencia que hacemos los abogados de Ricardo Martínez, entre esos equipos yo, que soy el que más experiencia tengo al respecto, hemos podido constatar de que en este caso hubo un tipo de extorsión con relación al grupo hebreo, de que se les dijo o hacen un arreglo y tienen que pagar, o simple y sencillamente van a ir a juicio ustedes, sus familiares y demás, su papá, porque había un papá metido en el medio, el papá de los Betech. Entonces, ¿qué resulta ser? Para esto se contrató un grupo de personas, abogados, de los cuales al final se fueron excluyendo entre ellos mismos y al final quedó el señor William Moore dirigiendo esa orquesta junto con el señor Ricardo Gómez, que ahora te voy a dar unos detalles con relación a este tema. Por ese tema en particular, Fernando, hubo un pago de 4.3 millones que nos los confesó el grupo judío liderizado por Gaby Betech en la oficina de Ricardo Martinelli. Ellos tuvieron que pagar para que le dieran sus acuerdos, así como hicieron con el resto de las personas. De esta plata, la última información que tenemos es que... Pero hay algo que también hay que decir. Es decir, si William Moore no hubiera sido hermano de Zuleika Moore, no había que pagarle un centavo. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué Es pasa? decir, esto es una extorsión que se le hizo cobrando a otra persona. Mira, ¿qué necesitaban hacer? Necesitaban sacar al procurador porque él obstaculizaba el trabajo que tenían que hacer, el plan macabro delincuencial que hicieron. procurador? Al procurador Ulloa. El procurador Ulloa sale de su puesto porque este mismo grupo judío lo invita a una reunión en una supuesta casita de Bellavista y en esa casa le entregan $200,000. Lo filman y esto se lo llevan al presidente de la República y fue por las razones que introspectivamente el procurador de la Nación renunció y entró el procurador Caraballo. De igual forma había otro obstáculo, un obstáculo que fue testigo nuestro el día de ayer, que era el fiscal David Mendoza. David Mendoza no se estaba prestando a las presiones ni de Kenia, ni de Piscuino, ni de Varela, en base al hecho de que él decía que él no podía violar la ley. No puedo violar la ley, decía, tienes que indagarlo y meterle medidas cautelares a Ricardo Martinelli. Y él, muy por el contrario, lo que hizo fue lo siguiente, pidió una excepción al principio de especialidad. En aquel entonces, cuando él pide esa excepción, yo me doy cuenta porque nosotros revisamos los expedientes todos los días y yo me fui a la fiscalía y le digo al fiscal que me dé una cita, que quiero hablar con él. Explíqueme esta solicitud de excepción. Entonces él me explicó en ese momento, mire, licenciado, lo que pasa es que este es el único procedimiento que podemos utilizar para encauzar a Ricardo Martinelli. Entonces yo lo mandé, pero mire, él me dice en aquel entonces, este tema puede demorar hasta 3 años en ir y venir a los Estados Unidos. Pues claro, tenía que ir de la Fiscalía de Crimen Organizado a la Procuraduría, de la Procuraduría a la Fiscalía de Asuntos Internacionales, de Asuntos Internacionales a la Cancillería, de la Cancillería de la Embajada de los Estados Unidos. Sí. En la Embajada de los Estados Unidos, el embajador o no sé quién de esa sede diplomática tenía que dar un aval. ¿Qué pasa? Cuando ellos revisan la documentación en español e inglés, ellos agarran y al poco tiempo devuelven la solicitud a la Cancillería, nuevamente por el mismo conducto, hasta el fiscal, diciéndole que había unos errores de foliatura. Esto era sencillo. Simple y sencillamente tenían que verificar la cronología de la foliatura del 1 hasta donde iba y verificar que había un error, corregirlo y volverlo a enviar. ¿Qué sucede? En ese interín, en que el documento se fue y regresó, sacan al fiscal Mendoza y meten al siniestro Emeldo Márquez. Emeldo sabía, porque le consta, igual que le consta a la jueza Valoisa, porque eso es parte del expediente, de que estaba la excepción a la especialidad. Y simple y sencillamente Emeldo Márquez y yo, previendo en ese momento que era el abogado que le liderizaba ese caso, presenté un documento con un cúmulo de pruebas explicándole al fiscal que iban a violar la especialidad y era un escrito de advertencia de violación a la especialidad. Hicieron lo que les dio la gana, no decidieron absolutamente nada y muy por el contrario ordenaron la indagatoria, tanto Emeldo Márquez
como Tania Sterling en el caso Odebrecht. Ordenan violando el tratado de 1904 y ellos tratando de ampararse. En vez de ampararse en el tratado, se estaban amparando en una carta de un ciudadano Heinemann que trabajaba en la Embajada de los Estados Unidos y que yo he explicado que un amparo de garantía que la fiscal Azucena Aipurúa peleó conmigo por un caso de que estamos peleando la especialidad y yo aducía una violación a la misma, la juez no se lo concede porque ella dice que ella le pidió a Migración, el movimiento migratorio de Ricardo Martinelli, para pedir la excepción. Eso fue totalmente falso. A pesar de que la fiscal ganó, nos sorprendimos como abogados que el Ministerio Público mete un amparo de garantías por ese tema. Pues era absurdo, era lógico que el que tenía que meter el amparo era yo, no ella. Y eso va al primer Tribunal Superior, donde el magistrado Espino, ponente del amparo, toma una decisión negándole el amparo, llamándole la atención y diciéndole a ella claramente de que Thomas Heinemann no era autoridad diplomática, que tenía la capacidad para opinar en esos temas en particular. Y mucho menos de la forma como lo hizo. Porque cuando lo hizo una nota que le mandó a Kenia Porcel de una parranda que estaban en una fiesta. Dice que ella le preguntó verbalmente sobre el tema y entonces él dijo que él creía que había perdido la especialidad. Y estos son los cimientos sobre los cuales la juez Loíza se ha trepado para ella estar diciendo que la especialidad ella se la quitó. Pero es que nos fuimos más allá. Yo seguí tramitando, seguí solicitándole a la Cancillería y la Cancillería me certificó, licenciado Roniel, con relación a la especialidad que usted me está preguntando si la juez Loíza nos ha comunicado, le decimos que no. Lo instamos a que usted le pregunte a la juez Loíza y que ella contente su interrogativa. Nunca quiso recibir los oficios y se ha negado, así que como el tema de los testigos protegidos, pero peor aún, dice el fiscal Mendoza ayer en una declaración, sustentando su declaración notarial jurada, que Ricardo también tenía fuero. Entonces aquí se pasaron todas las leyes, permitieron todo. Pero digo, el Tribunal Electoral no tenía que haber dicho algo sobre eso. Pero es que ellos nunca pidieron el levantamiento del fuero. Ese es un deber oficioso del fiscal, que tenía que pedirlo, y no lo pidió. Pero tampoco sí lo están pidiendo con Ochi. Sí, ahora porque ella sabe los errores. Pero entonces, si lo piden con Ochi, ¿por qué si no lo pidieron con Porque Martinelli? ella ahora sabe los errores procesales que ha cometido en este caso. Ella está sometida bajo presión de María Eugenia López, que es la que dirige la orquesta ahí, porque están comprometidos. Y por eso te digo, mira, ayer en redes me tocó extraer una información que está rodando de la abogada del presidente de la República, Esther Frías de Uribe. Y yo me quedé escandalizado cuando escuché esos dos audios que a mí me gustaría que producción los pusiera al aire para que la gente vea la porquería, como una abogada que no era del caso, que no representaba a nadie en ese proceso. ¿Esos audios de dónde proceden? Hasta donde tengo entendido, es del disco duro que le robaron a Chichido Barrio, que los tenía Foco y que los estaba publicando. Esa era parte de las cosas que no habían publicado. Entonces, alguien los publicó, yo los escuché en un grupo y los escuché y me quedé aterrorizado de ver cómo el procurador permitía que los fiscales, Adesio Mojica, Aurelio Vázquez, Recorte González, Tania Sterling, Ruth Morcillo, Zuleika Moore, Biel Cabrose, permitieran que una persona extraña al Ministerio Público estuviese negociando en videollamadas y dentro de la sede de los fiscales acuerdos de colaboración para perjudicar a Martinelli. Esto no es lo que hizo William Moore. También. Todo esto es parte de un conglomerado de ilicitudes, pero es que, como te estaba diciendo, de la información que tenemos, a esa fiscalía se le fumigó 1.4 millones de dólares. Por 1.4 millones de dólares, un fiscal que más bien gana su salario, va a hacer lo que tenga que hacer para defender la causa. El compromiso era hasta poderlo llevar a audiencia, ratificarlo y utilizar su delación supuestamente para acusar a Ricardo Martinelli. Esa era parte de la componenda que se hizo. Entonces, eso es ante lo que estamos, ¿no? Bueno, porque aparece también Ricardo Gómez. Ricardo Gómez. ¿Quién es este caballero? Si escuchamos a Mikey Betech en la declaración irrespetuosa, porque lo considero yo que yo he estado casi toda mi vida en juicio, que me encantan los juicios, que soy un abogado que me gusta litigar y que he visto el desarrollo de los testigos en una audiencia, haberle permitido a la juez Loíza a este señor pensar que estaba en una cantina o que estaba en la discoteca como lo estaba manifestando, manotear
él mismo decidir qué es lo que tenían que preguntarle, si le repetían o no la pregunta. Él tomó la función de la jueza. Él se puso la toga de Valoisa Martínez y él era el que decidía, pues. Pero entonces cuando Juan Carlos Carrillo lo inquiere con relación a William Moore, si era o no su abogado, él niega la pregunta y empieza a dar vueltas que no se acordaba y no sabía. Pero dice algo muy importante. Él dice, lo que pasa es que mi abogado era Ricardo Gómez. Ok, está bien. Su abogado era Ricardo Gómez, señor Mikey Betech. Pero resulta ser, Fernando, que en base al récord policivo que publicó el periodista José Luis esta mañana, aparece una condena del señor Ricardo Gómez como abogado por tráfico de drogas. Entonces, ese abogado, en esos momentos, por X o Y razones, le dieron una medida cautelar o un acuerdo de casa por cárcel. Era imposible que ese abogado estuviese con Emeldo Márquez sentado firmando acuerdos alegremente porque él estaba preso en su casa. Pero lo peor aún es que ya llegó la información. Él nuevamente es condenado por un delito que lo agarran en el Hard Rock Café con su esposa y 2 colombianos con la módica suma de $300,000, lo capturan, él se entrega a la justicia y va a un acuerdo de pena. Que Este es el socio de William Moore. El socio de William Moore, el abogado de Mikey Betech, porque él lo dijo en la televisión en el juicio. Entonces agarra y llega a un acuerdo, un segundo acuerdo de pena, y agarra y le ponen 60 meses. Bueno, ¿por qué llama poderosamente la atención el récord policial? Porque una vez la condena sale, de forma inmediata va a la Dirección de Investigación Judicial esa información para que sea incluida en el prontuario penal y policivo de la persona. Bueno, esa información fue sustraída, señor Procurador General de la Nación. Y su fiscal, Emeldo Márquez, tiene pleno conocimiento de todas las actuaciones delincuenciales de este grupo de abogados. Porque, ¿qué pasa? Porque este hombre, ¿cómo pudo bilocarse y está en 2 lugares al mismo Porque tiempo? el fiscal se lo permitió. Si él participó, como lo dijo Mikey Betech, si era su abogado, en la firma de los acuerdos de delación con el grupo de los judíos, entonces simple y sencillamente el fiscal tenía pleno conocimiento, porque un fiscal de crimen organizado, un fiscal de droga, un fiscal de homicidio, saben qué se mueve y qué no se mueve en la ciudad de Panamá en cada uno de los casos. Y mucho más cuando hay involucrado un jurista de la República de Panamá involucrado en este tipo de delitos, porque ya la reiteración de estar siendo proclive a cometer delitos, esa es una situación que no hay fiscal en Panamá que no sepa eso. Pero es decir, es que es un caso que donde uno más busque, las raíces están chuecas. Todo es chueco, es que esto es un caso ilegal, este es un caso que no debería existir. Es decir, si no fuera Ricardo Martinelli, esto no hubiera existido. Mira, el gobierno de Varela se preparó y así lo hicieron, gastaron lo que fue, regalaron plata, todo lo que hicieron para el caso Pinchazo. Sí. Estos casos en particular, el día que Ricardo Martinelli, el 11 de julio del 2018, que pisó Panamá como lo certificó la Cancillería, tenían ellos que cerrar el caso y decir, con relación a Ricardo Martinelli, se cierra por principio de especialidad. Si ellos los querían abrir, tenían que hacer una petición al juez. Y era la jueza la que tenía que hacer eso. Peor aún, la única que podía tramitar una excepción en base al fallo del magistrado Espino era una autoridad jurisdiccional. Es por ello que nosotros llevamos 5 de los casos que le tenían abierto a Ricardo Martinelli a jueces de garantía y los jueces dijeron, no han violado la especialidad, pero donde usted es fiscal se mueve para allá, usted está violando la especialidad. Y aquí me va a encontrar como juez de garantía. Posteriormente, habían 5 o 6 casos más que le pedía al Procurador General de la Nación, certifíqueme el estatus de estos casos. Y él se lavó la mano como Poncio Pilato y me dijo, vaya a ser del fiscal por escrito, Daoud Mamad, y le presenté la solicitud. Se demoró 6 meses en contestar esa respuesta, pero al final tuvo que contestar. Y dijo, yo no he pedido excepción en ninguno de estos casos y yo no soy autoridad jurisdiccional, porque autoridad jurisdiccional única y exclusivamente son los jueces de la República de Panamá. Y esa fue la confusión de Ana Matilde Gómez. Cuando Ana Matilde Gómez es condenada por el caso del abogado que mandó a pinchar, ella aducía como procuradora que ella era una autoridad jurisdiccional y la Corte se lo tuvo que aclarar. Y es la razón por las cuales ella sale de su puesto en aquel momento y que fue condenada. José. Ahora, en el marco de lo que usted está explicando, abogado, ¿cuál es si nos lo puede decir, cuál es su apreciación de qué va a pasar al final de este proceso en esta instancia? Si habláramos de justicia real, con la pésima presentación y la mala sustentación
con el perito, con todo lo que ha presentado la Fiscalía, Ricardo debe ser declarado inocente en este proceso. Esa es la realidad. Un proceso ilegal, pero sabemos que estamos ante una juez técnicamente corrupta. Una juez que no podemos esperar absolutamente nada, que se ha prestado para todo lo que se ha tenido que prestar. Pero es que a mí me gustaría, ingeniero, que escuchemos el audio de la abogada del presidente. Vamos a decir, Noemí para que escuchen cómo la señora abogada se manejaba en la corte, porque me imagino que la presidenta de la corte se lo permitía, cómo se manejaba en el juzgado una abogada que no era parte del expediente y cómo participaba con los fiscales, iba al despacho del procurador como lo manifiesta en lo que escuché yo. Yo quedé aterrorizado que a mí o a algún familiar mío o a cualquier panameño le hagan esa clase de porquería jurídica. Eso no debe suceder en un Estado de Derecho. Bueno, no debe suceder, pero el gran problema es que si el juez no es el que pone orden aquí, ¿quién le toca poner orden? Lo que pasa es que tenemos una jueza, como te manifesté, corrupta, cegada por defender. Yo estoy esperando una foto, Fernando. A ver. Una foto. Espere, se lo estoy diciendo, señora, recuérdense en qué restaurante se sentó y con quiénes se sentó. Estoy esperando que la información me esté llegando. Se lo estoy advirtiendo desde ahora, porque la voy a desenmascarar. ¿Una foto de qué? ¿De qué? De ella, con una personaje muy entregada, con fotografías con Varela en la presidencia. Mira esa foto de la fiscal con Varela. En la historia de la República de Panamá, yo creo que yo nunca había visto a un fiscal yendo a una presidencia hacer absolutamente nada. Los fiscales tienen que estar en su despacho. Los fiscales se van a la Constitución y a la ley. Los fiscales no tienen absolutamente nada que estar viéndole la falda o lamiéndole los pies a los políticos. Eso no puede ser. Por eso el Ministerio Público es un ente independiente. Ni siquiera la Corte puede mandar a un fiscal o a un Ministerio Público. Eso es incorrecto. Sí, pero el gran problema es que esto está pues servido como ya tú entras condenado. Es Sí, decir, pero lo que pasa es que no por el hecho de que te estén haciendo trampa tú vas a permitir que te lo sigan haciendo. Sí. Entonces tenemos que ejercer el derecho de defensa. Nosotros como abogados de Ricardo Martinelli tenemos la razón en todas y cada una de las posiciones que hemos defendido durante 8 años. Este expediente se lo vendieron a este gobierno diciéndole lo tenemos listo. Quién sabe cuántas canonjías le habrán dado. Yo estoy buscando los nombramientos de los familiares de algunos funcionarios involucrados en esto. Porque ya me dijeron que hay nombrados con jugoso salario en diferentes partes del gobierno. Entonces, andan buscando eso. Nosotros tenemos que seguir ejerciendo el derecho de defensa. Nuestro cliente es inocente. Nosotros hemos estado en esto desde el principio. Sabemos cada detalle de todas estas cosas. Pero bueno, han tenido que recurrir, manchando la justicia, a tácticas o prácticas de cosas ilegales. Ustedes escucharon ayer al exfiscal David Mendoza decir que querían que yo hiciera cosas al margen de la ley. Y no me presté para eso. Esa es la posición de un verdadero fiscal. Yo trabajé, ingeniero, 14 años en el Ministerio Público, ejercí puestos de mando. Bueno, señores, el tiempo se nos acabó. Si quieren ver la entrevista esta, la pueden ver igual que este programa en YouTube, en la página de Next TV. Ahí está completa, solamente la verdad. Alejandro Pérez Saldaña, el domingo hay elecciones. Sí, hay elecciones, serán las primarias para la candidatura a presidente de la República por parte del partido Realizando Meta. Hay 4 candidatos: Ricardo Martinelli, David Ochi, Francisco Ameglio y Campos. Entonces va a ser un buen evento y vamos a proclamar el candidato a la presidencia de la República de nuestro partido, pase lo que pase. Oye, quería aprovechar para felicitar a una señora a quien le tengo una gran estima, la señora Nima, la madre de nuestro amigo Jaén, Ismael Jaén. Cumple hoy la señora Nima 95 años y es una fiel televidente de este programa, de nosotros. Bueno, señores, saludo a Jessica Canto, a Kimi, al bebé JJ que tuvo de cumpleaños, a Shirley, José Manuel, Juan Castañeda, Alma Cortés, Niurka Palacio, James Acosta, Rodrigo Mejía, Gantes y al resto de los colegas. Marta Martinelli. A la señora Marta Martinelli y al resto de los colegas que están participando, que somos parte del equipo de la defensa de Ricardo Martinelli, porque vamos hasta la victoria siempre, como dicen los revolucionarios, porque nos asiste la razón. Al resto de las personas, ya el tiempo se nos acabó. Hasta el próximo miércoles y gracias por su atención.